Carga, corriente, tensión y potencia. En este video Bienvenidos al canal del Les Engineer, veremos algunos conceptos importantes de lo que es análisis de circuitos. Entonces vamos a comenzar con carga, que es el primer concepto. Este nos dice, es la propiedad de la materia que nos permite conocer el grado de electrificación de un cuerpo. Es decir, como toda la materia de alguna manera tiene carga eléctrica, vamos a poder conocer qué tan cargado eléctricamente se encuentra un objeto o un cuerpo. Y sabemos también que existen dos tipos de cargas. Si nos damos cuenta, una de las cargas importantes es la carga positiva y la carga negativa. La carga positiva es dada al protón y la negativa dada al electrón. También, a partir de estas cargas, la positiva normalmente se utiliza mucho en lo que son dispositivos semiconductores como transistores y diodos, donde es importante conocer el flujo de carga positiva para el funcionamiento de estos. Sin embargo, cuando es términos de circuitos eléctricos y son conductores, hacia afuera del circuito nos interesa la carga eléctrica negativa, que en este caso sería el electrón. ¿Cuál es su movimiento? La carga se representa con la letra Q y también tiene una unidad de medida que es la C, que es el coulomb. A esto, otro dato importante es conocer que un electrón tiene una carga eléctrica de menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Análogamente, para un protón tenemos el mismo valor, solo que de carga positiva, en este caso más 1.602. También es importante ver que vamos a reconocer dos tipos de carga. La Q para denominar a la carga constante. Es decir, si la carga siempre es el mismo valor a partir del tiempo que tengamos, lo vamos a denominar con esta letra mayúscula. Por ejemplo, si tengo 3 coulombs y todo el tiempo tengo 3 coulombs, entonces será carga constante. Para el tipo de carga variable, la vamos a denominar como Q de t. Y variable se refiere a que yo puedo tener, por ejemplo, un coulomb durante un segundo, luego al segundo instante, al segundo segundo puedo tener 10 coulombs, o al tercer segundo puedo tener 15 coulombs. Si me doy cuenta, está cambiando la cantidad de coulombs y esto es una carga variable. El segundo concepto es corriente eléctrica. Vamos a ver la definición para desmenuzar los datos importantes. Corriente eléctrica es definida como la cantidad de cargas Q que atraviesan una sección transversal en un conductor por unidad de tiempo. Y aquí podemos ver las variables interesantes dentro de la definición. Una es carga y la otra es tiempo, que la conocemos bien de física. Ya definimos carga anteriormente. La fórmula para deducir corriente desde la definición misma es, vean aquí, cantidad de cargas, ¿sí?, que atraviesan una sección por unidad de tiempo. Entonces sería la cantidad de carga que es dada por una diferencial de Q sobre la derivada del tiempo. Es decir, una derivada. Para calcular la corriente eléctrica necesitamos derivar la función de la carga con respecto al tiempo. Otro dato importante aquí es que vamos a denominar la corriente como I de intensidad y su unidad es el ampere o el amperio en español. Ahora, para entender mejor la definición, tenemos aquí un pequeño dibujo donde se muestra un conductor y las cargas que van circulando a través de él. Ahora, vamos a definir lo que es la sección transversal. Dicha sección transversal es un pequeño corte, es como si nosotros cortáramos de esta manera al conductor. Y entonces si lo rebanamos de esta forma, nosotros podemos verlo de frente y vamos a ver esta figura. Esa pequeña área que vemos ahí de la circunferencia sería la sección transversal. Entonces es la sección donde se atraviesan las cargas eléctricas. Como estas cargas van formadas, suponiendo que vayan formadas, supongamos que pasan 3 coulombs a través de esta sección, y de 3 en 3 se van pasando y cada 3 cargas tardan un segundo en pasar. Entonces podemos definir que son 3 coulombs divididos entre el periodo de tiempo, que en este caso es un segundo. Esto que estamos aplicando aquí pues es la misma definición de corriente. Arriba tenemos la cantidad de cargas y abajo tenemos el tiempo el cual están tardando en pasar dichas cargas. Con lo cual, si nos damos cuenta, pues es la fórmula de corriente. Corriente son 3 coulombs, en este caso, sobre un segundo. Eso si lo pudiéramos ver, digamos, internamente. Entonces esto nos daría 3 amperios. 3 entre 1 me daría 3 y sería el coulomb entre el segundo. Por definición me daría el amperio. Y de esta manera nosotros ya tendríamos exactamente la manera de calcularlo. Otra forma, si nosotros definimos que tal vez no pasen 3 coulombs, sino que pasen a lo mejor unos 5 coulombs, unos 10 coulombs. Si tengo la cantidad de coulombs que están pasando por un periodo de tiempo, hablaré de una corriente constante,
que es como lo que acabamos aquí de deducir en nuestra fórmula. Ahora, también aquí podemos relacionar, como hemos mencionado, otra cantidad diferente de corriente. Sin embargo, para ver otra forma de deducir la corriente, más adelante lo veremos. La siguiente definición importante es la de tensión eléctrica. Y vamos a aprender a diferenciar la definición que me dice que es el trabajo que realiza una carga para llegar desde un potencial cero hasta un potencial considerado. Entonces, vamos a desmenuzar cuáles son las variables de dicha definición para entender también la relación y la fórmula. Una variable que vemos aquí es el trabajo y la otra es carga. Están ahí muy visibles en la definición. Entonces, es la cantidad de trabajo que realiza una carga. Es decir, la tensión eléctrica va a ser V igual a la cantidad de trabajo que tenemos aquí, W, sobre la carga, que sería Q. Y en términos de lo que son nuestras unidades, V significa voltios, que es aquí, voltio o volts normalmente, y un voltio es igual a un joule sobre un coulomb. Eso es por definición. Ahora, para entender más la definición, vamos a este pequeño dibujo. Imaginemos que tenemos un campo eléctrico y en este campo eléctrico tenemos una carga actuando. La carga puede ser negativa. Entonces, si nosotros queremos mover esta carga, necesito aplicarle una diferencia de potencial para poder moverse. Recordamos que por las leyes de fuerzas de Coulomb, cargas eléctricas opuestas, en este caso, se atraen. Entonces, ¿qué necesito yo para lanzar esta carga a lo largo del campo eléctrico que vemos aquí? Pues necesito cambiar la polaridad, necesito que sea negativa, porque cargas eléctricas iguales se repelen. Entonces, al sentir eso, va a haber una repulsión de la carga, la voy a poder aventar hacia cualquier dirección. Ahora, ¿cómo va a saber la carga hacia dónde dirigirse? Pues debo de darle una ruta, y esa ruta es con el potencial que precisamente va a atraer la carga, que sería el potencial positivo. Si yo empujo la carga, ya sé hacia dónde se va a mover. Va a tener esa trayectoria y la carga eléctrica se va a mover hacia allá. Al momento de desplazarse, va a realizar un trabajo por el simple hecho de moverse. Recordemos que todo cuerpo que se mueve por una distancia realiza un trabajo. Una fuerza que recorre una distancia es la definición de trabajo. Entonces, al moverse, esta carga eléctrica va a pasar también de un potencial cero, en caso de que se encuentre estática, a un potencial considerado, es decir, otro nivel de potencial. Entonces, esto es importante, esto es parte de la definición. ¿A qué se refiere nuestro potencial eléctrico? Bueno, si nosotros recordamos también desde los conceptos de la física clásica, tenemos algo importante aquí. Como esta carga negativa lo que hace es aventarla y la carga positiva de cierta manera va a recibirla en otro punto, si está estática, pues simplemente el potencial es cero. Pero al momento en que se avienta, esa fuerza hace que realice un trabajo y entonces al realizar el trabajo y esta carga, pues entonces su nivel de voltaje, su nivel de potencial va a cambiar. También se conoce esto como diferencia de potencial o voltaje muchas veces ya en la nomenclatura eléctrica. Sabemos que si yo coloco una manzana en un árbol y la dejo caer desde árbol, simplemente por el hecho de estar en una altura, gracias a la fuerza de gravedad, esta adquiere una energía potencial y es capaz de caer. Si coloco la misma manzana en un árbol más alto, como es mayor altura, entonces ganará mayor energía potencial. Y sabemos que la manzana con seguridad caerá con mayor fuerza. Entonces, a esto se refiere lo que es la energía potencial. Y es una analogía muy similar a lo que pasa en los circuitos eléctricos. En el caso de circuitos eléctricos, aquí va a pasar de un potencial cero hasta una diferencia de potencial considerado. Es decir, va a producir voltaje, va a producir tensión eléctrica. A eso se refiere con tensión eléctrica. Simplemente al desplazarse esa carga está efectuando ya tensión eléctrica. Vamos ahora con el concepto de potencia. Y para desmenuzarlo, potencia eléctrica, necesitamos primero entender la potencia física. Potencia es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Y esto es de la física clásica, vean aquí. Pues la fórmula de potencia refiere trabajo y también tiempo. El trabajo puede ser variable, entonces tengo que poner una derivada. Derivada del trabajo con respecto al tiempo. Esta es la definición de nuestra potencia clásica en la física o en la mecánica clásica. Ahora, esta fórmula o esta potencia se da por watts o por vatios en español. Y un watt va a ser referido como un joule sobre un segundo. Esta es la definición de la unidad de los watts. Pero ahora vamos a pasar al plano eléctrico.
vamos a definir potencia eléctrica dadas estas características. Si nosotros recordamos la definición de tensión eléctrica anteriormente vista, vimos que tensión eléctrica es igual a lo que es el trabajo sobre la carga, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si de aquí la carga la pasamos del lado izquierdo? Despejamos el trabajo. Me queda voltaje o diferencia de potencial por la carga, y esto va a ser igual al trabajo. Ahora vean que para que esta cantidad sea igualita a la que tengo acá, lo que tengo que hacer es derivar el trabajo con respecto al tiempo. Entonces voy a derivar con respecto al tiempo, pero como es una igualdad, debo de hacerlo a ambos lados. Es una ecuación esto. Entonces debo de derivar con respecto al tiempo a ambos lados. Aquí lo marco. Entonces vamos a ver qué nos arroja. Si yo derivo del lado derecho, que es donde está el trabajo, me queda lo siguiente. Y voy a aplicar diferenciales. Sería derivada del trabajo con respecto al tiempo. Ahí está, derivando el trabajo. Y esto es igual, lo voy a poner al lado izquierdo. Lo que está del lado izquierdo de la ecuación lo voy a poner del lado derecho. Ahora, aquí derivo. Si el voltaje es constante, el voltaje simplemente se pasa. Y voy a poner derivada de la carga, porque me interesa que la carga tal vez sea variable. Eso no lo puedo controlar, entonces voy a derivar a la carga en caso de que sea variable. Entonces tendría yo que poner diferencial de la carga con respecto al tiempo, es decir, la derivada de la carga por unidad de tiempo. Y vamos a ponerlo aquí, derivada de la carga con respecto al tiempo. Ahora, aquí viene la parte importante. Veamos, si yo tengo derivada del trabajo con respecto al tiempo, nos damos cuenta a qué equivale esto. Pues equivale aquí a la definición de potencia. Entonces lo puedo sustituir por potencia. Y aquí tengo voltaje, que es V, y vean esto que estoy encerrando aquí, voy a encerrar en círculo rojo, es la definición de la misma corriente, cantidad de cargas con respecto al tiempo. Entonces esto es corriente, y lo puedo sustituir ahora por la definición de corriente. Y vean, hemos llegado a la fórmula de potencia eléctrica. La potencia eléctrica es definida por la cantidad de voltaje multiplicada por la corriente eléctrica. Esto es potencia. Y entonces de aquí puedo definir que el watt también se puede deducir como la unidad 1 watt es igual a 1 voltio por 1 amperio. Y así nos quedaría definida y entendido, desmenuzado la definición de potencia eléctrica. Si les agradó el video, no olviden suscribirse al canal, compartirlo por las redes sociales y regalarnos un like. Accedan a nuestra lista de reproducción de análisis de circuitos, donde veremos distintos tipos de ejercicios. Coméntenme, déjenme en los comentarios si les gustaría que tratáramos más ejercicios o más videos de definiciones clásicas y básicas.